Días estamos acá reunidos con Juan Ignacio Belvis, que es asesor legal del Congreso de Juntos por el Cambio para el proyecto de ley de criptoactivos. Mi nombre es Ignacio Nantillo, soy abogado de Derecho Bancario en el estudio Allende Ferrante, y vamos a tener una conversación sobre este proyecto de ley que ha tenido mucha repercusión en los medios y sus aspectos principales. Así que le doy la palabra a Juan Ignacio para que se presente y poder comenzar con la charla. Buenos días, Ignacio. Gracias por la invitación y gracias a todo el estudio por el interés demostrado en esta iniciativa. Como decía, yo soy asesor legislativo más que legal en realidad de diferentes actores del bloque de Juntos por el Cambio y tengo varios años de experiencia en políticas públicas y trabajo en organismos internacionales en diferentes temas que tienen que ver con políticas públicas de innovación más que nada. Perfecto. Y te hago una pregunta, Juan. El proyecto de ley, nosotros tuvimos noticias de que en diciembre, se ingresó un proyecto por parte del oficialismo, el 6055, y ustedes están trabajando activamente para iniciar, darle ingreso parlamentario a este segundo proyecto, ¿es así? Así es. La verdad que a nosotros nos llegó una inquietud de diferentes actores de la industria, principalmente de lo que se llaman exchange, ¿no? Los que hacen hoy compra y venta de criptoactivos, que tenían algunas preocupaciones respecto de lo que indicaba ese primer proyecto que, como bien decía, ya está presentado. Entonces empezamos a circular diferentes borradores hasta llegar a una versión que hoy está bastante madura, podríamos decir, que plantea una versión un poco distinta de interpretación de las implicancias de lo que tiene que ver con una regulación necesaria, pero no de la misma forma en la cual está planteada en el otro proyecto. Perfecto. ¿Y te gustaría hacer como un resumen de los puntos principales, los que te parezcan resaltar para las empresas y los clientes interesados en este nuevo proyecto de ley, con este nuevo activo? Sí, claro. A ver, en principio te diría que el objeto es relativamente más acotado. De hecho, el título del proyecto es Ley de Compra y Venta de Criptoactivos, ¿no? Y ahí ya estamos haciendo varias definiciones, ¿no? Primero, cuál es el tipo de actividad que nosotros específicamente pretendemos regular a través de este proyecto, potencial ley posteriormente. Y segundo, una definición que es muy importante y que es parte justamente del artículo 3 de la redacción actual, que es de definiciones, que es la de criptoactivo, ¿no? Nosotros, a diferencia del otro proyecto, y esto es una discusión también muy conceptual, ¿no? Entendemos que lo que hay que definir dentro del plexo normativo de nuestro país es qué son los criptoactivos de forma general, para luego, en todo caso, avanzada la discusión y la madurez de la industria, ir entrando en algunas otras discusiones un poco más puntuales sobre algunos tipos de criptoactivos. Claro. Bueno, ahí, si te parece, me gustaría leer la definición que circuló en los medios. Quizás esto, por supuesto, va a tener modificaciones. Y para que un poco la audiencia entienda de lo que estamos hablando, si ahora tiene alguna corrección o modificación, me lo decís. En principio, el proyecto de ley define el criptoactivo de la siguiente manera. Es un bien intangible, fraccionable e intercambiable por bienes de su misma u otra naturaleza, que utiliza métodos criptográficos para la generación de unidades adicionales y su fraccionamiento, registrar las transacciones y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido blockchain. Esa es un poco la idea entonces del proyecto. Esa es un poco más o menos la definición que está quedando, ¿no es cierto? Salvo la palabra blockchain, es exactamente eso lo que dice la versión actual del proyecto. Ahí tuvimos alguna discusión sobre el nombrar la tecnología, entonces elegimos describirla más que nombrarla por una cuestión de un anclaje tecnológico que después puede llegar a variar, pero en el fondo lo que hablamos es del tipo de tecnología más allá del nombre específico de la tecnología. Pero sí, en términos generales es esa la definición y efectivamente muchos tipos de criptoactivos pueden entrar dentro de estas características. Perfecto, sí. Y ahí nosotros te comentábamos, creo que esta definición, capaz vos coincidís y podés expandir,
la definición, supera la discusión de si es, o sea, no se va a estar limitado a criptomonedas. Entonces, al no estar, digamos, limitada la definición a criptomonedas, superamos un poco la discusión del artículo 75 de la Constitución Nacional, por ejemplo, o el artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central, el tema de que el Estado tiene el monopolio de la acumulación del dinero. Entonces, esto es directamente, porque muchas veces los clientes y las empresas asocian el criptoactivo únicamente a criptomoneda, pero en realidad la criptomoneda es una especie, como vos bien decís, de criptoactivo. Entonces, esta definición, creo yo, supera un poco esa discusión y permite muchos diferentes, o sea, permite diferentes operaciones, ¿no es cierto? No solo limitadas a criptomonedas. Completamente. De hecho, yo te diría que probablemente cuando uno entra en una discusión un poco más hasta filosófica sobre Bitcoin y blockchain y del mundo de esto, en realidad creo que Bitcoin es probablemente la única criptomoneda como tal, y el resto son proyectos criptográficos, digo, que además tienen algún token que tiene una evaluación específica, pero que en sí, digo, no son monedas. Y de hecho, yendo más a lo específico, en el artículo 5 que habla del consentimiento informado, siempre obviamente hablando de un proyecto, ¿no? Y que obviamente puede llegar a tener modificaciones, pero una de las cosas que se especifica en ese consentimiento informado que se le debe dar a todos los actores que interactúen, en este caso con las casas, perdón, con los agentes de compra y venta de criptoactivos, es que los criptoactivos no son moneda de curso legal y por tal razón no tienen respaldo del Gobierno Nacional ni del Banco Central de la República Argentina. Es decir, que quede bien específico esa aclaración que se le tiene que hacer justamente a los clientes, porque yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión de cómo esto está repercutiendo dentro de la discusión pública, ¿no? Digo, se habla de la misma forma de todo, como si todo fuera lo mismo, moneda digital, criptoactivo, criptomoneda, Bitcoin, Ethereum, digo, stablecoins, son un montón de términos que se usan como si fuera lo mismo, y en realidad acá me parece importante que también haya un proceso de clarificación de cara a los clientes, en este caso de los agentes de compra y venta, respecto de qué es lo que se está comprando y qué es lo que se está vendiendo, y en todo caso cuál es el respaldo que tiene o no, cuando sabemos que además este tipo de activos tienen un respaldo criptográfico, digo, y distribuido y de otra forma que no tiene nada que ver con los bancos centrales. Perfecto. Y ahí mencionabas los famosos agentes. Digamos, la idea del proyecto entonces es definir el criptoactivo y a su vez crear una figura autorizada, digamos, que permita esta compra-venta de criptoactivos y su registro. Ese sería, digamos, el espíritu del proyecto. Exactamente, digo, son dos definiciones las principales, de hecho son dos definiciones, hay otras cuestiones que se definen, digo, pero en el artículo de definiciones hablamos de criptoactivos, como decíamos recién, y con esa definición que vos bien leíste, y luego los agentes de compra y venta de criptoactivos, que serían aquellos establecimientos, tanto físicos como digitales, a través de los cuales una persona física o jurídica pueda operar estos bienes en operaciones comerciales. Digo, ahí también haciendo una referencia clara a la habitualidad, es decir, que el objeto de su actividad comercial sea ese, y tratando en ese caso también de dejar por fuera a otra empresa, por ejemplo, que quiera convertir parte de su liquidez a criptoactivos, no que no se tenga que registrar como tal, sino que es una operación que tiene que ver con su estrategia financiera, pero no necesariamente con una habitualidad de su objeto comercial. Perfecto. Entonces este agente sería un agente específico, especializado en este tipo de operaciones y nada más. Esa es la idea del proyecto. En realidad entraría dentro del nomenclador de actividades económicas, ¿no? Digo, habría, de hecho, se debería instruir justamente a la FIP y al INDEC, que son los que tienen los nomencladores de actividades económicas, para que registren esta nueva categoría, y cualquier actor que quiera entrar dentro del mercado argentino a operar de forma habitual, como decíamos, en compra y venta de criptoactivos para obtener un rédito económico, debería registrarse en esa categoría, así como puede registrarse en otras también. Muy bien. Y tenemos, ahí me das un punto también importante relacionado con el control legal, digamos, de este tipo de operaciones y las actividades. Ahí el proyecto no determina un órgano de contralor, que es una autoridad de aplicación, digamos, que es otra de las consultas que hemos recibido de empresas y clientes.
Entonces, al dejarlo abierto, a diferencia del proyecto 6055, que eligió, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación, nos parece que, bueno, dejarlo abierto permite que la actividad funcione mejor, digamos. No sé cuál es tu opinión, porque en todo caso, lo que nosotros vemos al analizar el proyecto es que, bueno, si tenés algún tema de, por ejemplo, PLAFT o de lavado de activos con criptoactivos, bueno, intervendrá la UIF. Si hay algún tema de defensa del consumidor, algún agente, como vos bien decís, o alguna empresa que no está cumpliendo con la ley del consumidor cuando hace oferta de este tipo de servicios, bueno, intervendrá la subsecretaría de defensa del consumidor o el organismo de defensa del consumidor. Si hay un tema de cambios, el Banco Central. Es decir, que los organismos que ya existen del Estado podrán reglamentar lo que consideren de estas operaciones. ¿Es así? Esa era un poco la idea, dejar abierto después la reglamentación sin una autoridad de aplicación específica. Hay algunos puntos que quedan ahí en el medio de todo eso. El primero es que esta categoría de agentes de compra y venta de criptoactivos, lo que pretende el proyecto es que se incorpore al artículo 20 de la ley 25246, que es la de lavado de activos justamente, para que entre dentro de los sujetos obligados de la UIF, ¿no? Porque hay una de las discusiones grandes que tiene que ver justamente con la regulación de este tipo de actividades, que es lo que se llama en la industria el KYC, ¿no? El Know Your Customer, digo, cuáles son los requerimientos obligatorios que tienen que tener las casas o los agentes para operar con personas físicas o con personas jurídicas respecto de qué información le tienen que solicitar. Entonces, en ese caso se resolvería justamente a través de ingresar a ser un sujeto obligado de la UIF y estar atado a las directrices de la UIF respecto de qué información se tiene que pedir al cliente y que se le tiene que reportar, en este caso, a la Unidad de Investigaciones Financieras, por un lado. Y por el otro, obviamente, digo, al ser este tipo de actividades, una actividad de compra y venta de bienes, de activos, mejor dicho, se le da competencia a defensa del consumidor y defensa de la competencia por una cuestión lógica de cualquier otro tipo de actividad comercial en la cual pueda haber algún tipo de infringir algún tipo de normativa previa. Creo que ahí también, y algo que conversamos la otra vez antes de tener esta conversación es, digo, muchas veces cuando uno entra en el mundo de lo digital, hay como una voluntad de sobreregular, ¿no? Porque a veces son fenómenos desconocidos. Pero en realidad, claro, cuando uno empieza a ver el plexo normativo vigente que tenemos dentro de nuestro país, digo, lo único que cambia en este caso son algunas definiciones de, en este caso, activos que no estaban contemplados, pero las prácticas o las buenas prácticas y las malas prácticas ya están definidas dentro de nuestra ley. Entonces, más que sobreregular, hay que apuntarle a las normativas y a los actores y las autoridades de aplicación vigentes, que son las que tienen competencia. Exacto, sí, es como que no haría falta, porque eso es otra discusión que hay en los medios de comunicación, si se hace falta una autoridad de explicación específica o no, pero como vos bien decís, tenemos bastante regulación, ya sea del lado del Banco Central, CNB, UIF y demás, que bien luego puede aplicarse o adaptarse a este nuevo activo, que esa es un poco la idea del proyecto, definir el marco mínimo de este nuevo activo que ya circula entre nosotros y a partir de ahí disparar las reglamentaciones que correspondan o aplicar las ya vigentes. Exacto, y porque una pregunta. Si tenés, por ejemplo, el caso, pero de alguno de estos actores que quiera prestar servicios financieros, que es algo lógico, normal y que probablemente ya suceda dentro de la industria, es igual que cualquier otro servicio financiero que debería estar regulado en todo caso por la CNB o tener algún tipo de intervención en ese sentido. Digo, no es lo único que hacemos en todo caso es establecer el criptoactivo y si ese criptoactivo se utiliza para un servicio financiero, entra dentro de la regulación vigente. Claro, exacto. Sí, yo lo que habíamos visto un poco para la CNB podría aplicar, brevemente podemos mencionar, los security tokens, digamos, que serían estos tipos, que es algo también muy nuevo, que se tiene que desarrollar, acá en el país falta, pero son, digamos, títulos valores que tienen la tecnología blockchain, digamos, ese registro y seguimiento. Con lo cual, aún ese tipo específico de criptoactivo, bursátil si queremos, en todo caso, para futuras reglamentaciones puede reglamentarlo, valga la redundancia, la CNB, digamos. Exactamente.
Perfecto, perfecto. Y te hago una última pregunta, que es algo que también nos dicen mucho los clientes y las empresas, es con tu conocimiento y todo lo que has trabajado en estos temas, si vos ves ya en el futuro, ¿no? Hacer un poco de futurología, pero digamos que si logramos tener un marco legal mínimo para criptoactivos, cualquiera sea el proyecto que finalmente se vote, si estos criptoactivos van a, por ejemplo, se van a incluir en operaciones más ordinarias, por ejemplo, como hablábamos, contratos de alquiler, compra-venta, digamos, contratos más ordinarios, civiles y comerciales, en la medida que se logre un marco legal mínimo que los regule y que se puedan ir incorporando de a poco a las operaciones comerciales ordinarias. ¿Vos lo ves así o lo ves más bien, primero, más bien compraventa de criptoactivos y nada más? No, yo creo que hay una tendencia creciente global hacia en ese sentido y que nuestro país está exacerbada por un montón de cuestiones que no hacen falta mencionar en esta conversación, que tienen que ver con la inestabilidad del valor de nuestra moneda, ¿no? Y en ese sentido creo que es donde toman un valor particular, lo que llamamos las stable coins, ¿no? Este tipo de tokens que tienen un valor atado al valor, en general al precio del dólar, y que en ese sentido, digo, puede llegar a servir y para justamente realizar transacciones que hoy se hacen de forma discutible, como son registradas y cómo son efectivamente realizadas, cuando en realidad, digo, sabemos que a veces se registra una cosa y se transacciona otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que puede llegar a ser una forma también de darle un poco más de claridad a ese tipo de transacciones, implementando este tipo de tecnologías, siendo estas a veces más accesibles que la moneda estadounidense. Bueno, Juan, la verdad te agradezco muchísimo este tiempo. No sé si querés hacer algún comentario final, alguna que quieras sobre el proyecto. No, básicamente que me parece importante encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Entre, digo, aquellos que pretenden que esto quede fuera de toda regulación, que me parece que obviamente en el mundo en el que vivimos es algo más que utópico, anárquico, te diría, y si estamos hablando de una industria que mueve hoy millones de dólares, a ver, la capitalización del mercado cripto está por encima del $1 trillón, digo, es muy difícil pensar hoy que no se pueda regular este tipo de actividades. Por eso un poco este proyecto que va a entrar de la mano de Ignacio Torres, de diputado nacional de Juntos por el Cambio, lo que pretende es dar un marco justamente de seguridad jurídica, ¿no? Que permita que los actores que pretendan invertir en esta industria lo puedan hacer de una forma segura, y que aquellos actores que quieran explorar justamente qué es lo que hay detrás de esto, que para muchos todavía parece magia, ¿no? Puedan hacerlo también con una seguridad de lo que están haciendo es una transacción legal, y que los actores que están participando en este mercado están debidamente registrados dentro de las autoridades competentes. Perfecto, sí, creemos también que el proyecto lo que busca, como vos bien decís, un equilibrio entre darle seguridad jurídica, un mínimo de seguridad jurídica como una base legal, sin necesariamente regular todo, porque es un mundo que tiene muchos aspectos a regular, y que tampoco sea un proyecto o una ley, eso vamos a ver qué pasa en el futuro, pero que asfixie un poco el negocio, las operaciones y a las empresas que, como vos bien decís, de buena fe quieren participar y seguir apostando a estas operaciones y creciendo. Así que te agradecemos, la verdad, muchísimo estas palabras, estas aclaraciones. Le agradecemos también al diputado Torres, que nos ha hecho el contacto. Y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Vamos a tener conversaciones sobre cómo avanza este proyecto de ley. Muchas gracias, Juan. No, muchas gracias a vos y a todo el estudio y a la gente que nos ve. Saludos.